La niña que engañó a su secuestrador. El aterrador caso de Leah Henry. Hola a todos. Diariamente, en este nuevo proyecto de código de investigación, presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero, desde desapariciones hasta los homicidios más atroces. Advertencia: el siguiente contenido se basa en hechos reales, casos documentados e informes de investigación. Su propósito es informativo y educativo, dentro del ámbito del análisis criminológico. Se recomienda discreción al público, ya que se abordan temas sensibles que pueden herir susceptibilidades. Las opiniones expresadas son análisis del caso y no sustituyen el criterio de las autoridades legales. Este canal condena todo acto de violencia. Una tranquila tarde de primavera en un barrio residencial de Houston, Texas. El 1 de mayo de 2001 tenía el color y la calidez habituales de la estación, pero para una familia esta fecha quedaría grabada a fuego, como el día en que el mundo se desmoronó. Leah Henry, una niña de 11 años con una sonrisa franca y la vida por delante, había terminado su jornada escolar. Como todos los días, bajó del autobús en la parada de la calle Oak Vista, en el área de Spring Branch, y comenzó el corto y familiar camino a su casa. Sin embargo, en el intersticio entre la seguridad del transporte escolar y el refugio del hogar, la sombra de la maldad más absoluta se cruzó en su camino. Un vehículo, un Ford LTD de color claro, se detuvo cerca de ella. Dentro, un hombre de 53 años llamado Gary Dale Cox observaba. Cox no era un desconocido para el sistema de justicia. Su historial estaba manchado por condenas por agresión sexual y posesión de pornografía infantil. Era un depredador con experiencia. Los detalles del momento exacto del secuestro son estremecedores por su eficacia silenciosa. Probablemente usó un señuelo clásico. En cuestión de segundos, Leah fue subida al coche. El vehículo se esfumó con ella, dejando atrás solo la acera vacía. No hubo gritos estridentes. Fue la desaparición silenciosa que toda familia teme. En la casa de los Henry, el reloj se convirtió en un instrumento de tortura. Cuando los minutos de retraso se acumularon, la preocupación natural se transformó en un pavor visceral. Tim Henry, su padre, inició las llamadas desesperadas. La búsqueda se extendió al vecindario. La noche cayó sobre Houston, y con ella, la oscuridad más profunda se instaló en el corazón de la familia. La llamada al 911 formalizó la pesadilla. Leah Henry, 11 años, había desaparecido. La policía de Houston activó todos sus protocolos. Una investigación masiva se puso en marcha. Agentes inundaron el vecindario, entrevistando a vecinos, buscando testigos. Se distribuyó la descripción de Leah y del vehículo sospechoso. La comunidad de Spring Branch respondió con una ola de solidaridad desgarradora. Voluntarios pegaron carteles con la foto de Leah en cada poste. Su rostro se convirtió en un símbolo omnipresente del peligro. Tim Henry, con el rostro marcado por la angustia, se dirigió a los medios de comunicación. Sus conferencias de prensa eran un puñal al corazón. Suplicaba, rogaba, ofrecía, lo que fuera por el regreso de su hija. Mientras el mundo exterior se movilizaba, Leah se enfrentaba a una realidad inimaginable dentro del coche de Gary Dale Cox. Cox, un criminal experimentado, conducía lejos de Houston, hacia el oeste de Texas, áreas más rurales y despobladas. Para Leah, esos primeros momentos fueron un torbellino de terror puro. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, algo extraordinario comenzó a germinar en la mente de la niña, un instinto de supervivencia que trascendía el pánico. En un acto de fortuna crítica, Cox permitió que Leah mantuviera consigo su mochila escolar. Dentro de ella llevaba una cámara fotográfica desechable. En las manos de Leah se convirtió en un arma de resistencia. En momentos de distracción de su captor, Leah hizo algo que dejaría luego perplejos a los investigadores. Con una calma y una determinación sobrehumanas, sacó la cámara. No la usó para tomar fotos de su rostro angustiado. En cambio, con una frialdad táctica impensable para su edad, comenzó a documentar metódicamente su entorno. Apuntó el lente por la ventana y disparó. Capturó imágenes borrosas pero legibles de paisajes, señales de tráfico, gasolineras con nombres visibles, cualquier punto de referencia que pudiera ofrecer una pista geográfica. Era un acto instintivo de dejar un rastro, una prueba de su existencia. Pero no se detuvo ahí. Leah también encontró papel y un lápiz, y comenzó a escribir. Anotaba descripciones detalladas del vehículo de Cox. El modelo, el color, el interior, cualquier daño o característica distintiva. Describía a su secuestrador, su apariencia física, la ropa que llevaba, sus gestos. Tomaba notas de los lugares donde se detenían, de lo que él decía. Creaba en esencia un diario forense de su propio cautiverio. Estas acciones no eran las de una víctima pasiva. Eran los movimientos calculados, silenciosos y osados de una superviviente. Al documentar la realidad de su pesadilla, Leah hacía dos cosas cruciales. Mantenía su mente ocupada y lúcida, alejándose del colapso emocional, y creaba un arsenal de evidencia.
Mientras tanto, Cox, subestimando por completo la capacidad mental de la niña, condujo durante horas. Su viaje lo llevó finalmente al condado de Kerr, una zona de colinas, bosques y relativa soledad a cientos de kilómetros de Houston. Durante 3 días, la vida de Leah se comprimió al espacio asfixiante del automóvil y a paradas en claros forestales o caminos rurales. La amenaza era constante. Cox la mantenía atada. Sin embargo, incluso atada, la mente de Leah no dejaba de trabajar. Observaba los nudos, estudiaba los patrones de vigilancia de su captor. Cada pequeño detalle que registraba con su cámara o su lápiz era un acto de rebelión y un hilo de esperanza. En Houston, la agonía de la familia Henry y de los investigadores alcanzaba su punto álgido. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de un final feliz. La investigación avanzaba por canales múltiples. Los agentes rastreaban a delincuentes sexuales registrados, seguían pistas. Gary Dale Cox, sin embargo, no estaba en el radar inicial de Houston. El caso tenía alcance nacional, pero las pistas concretas parecían evaporarse. La verdadera brecha en el muro de Cox no vendría de una genialidad detectivesca en Houston, sino de un error de cálculo del propio secuestrador y de la meticulosidad de un agente de la ley en un lugar donde nadie buscaba a Leah Henry. Confundido por la aparente seguridad de la soledad rural, Cox cometió un fallo. Estacionó su Ford LTD en un camino no tan remoto del condado de Kerr. Fue allí donde el hilo del destino se tensó. Un sargento de la oficina del sheriff del condado de Kerr realizaba una patrulla rutinaria. Su ojo entrenado notó algo fuera de lugar en ese coche aparcado. No había una alerta Amber activa específica para ese vehículo en ese condado. La búsqueda se centraba a cientos de kilómetros de distancia. Pero el instinto policial le dijo que algo no cuadraba. Sin saber que estaba a punto de toparse con el clímax de una pesadilla nacional, el sargento decidió detenerse e investigar. Dentro del coche, el universo de Leah y Cox se paralizó. Para Gary Dale Cox, la figura del uniformado aproximándose era el peor de los presagios. Para Leah Henry, aquella silueta que se acercaba era un destello de color en un mundo que se había vuelto gris y terrorífico. Era la ley, era la posibilidad. En esos segundos eternos, mientras el sargento se aproximaba al vehículo, la narrativa de la pesadilla llegó a su punto de inflexión. La niña que había documentado todo, que había observado, esperado y planeado en silencio, se enfrentaba a lo que quizás era su única oportunidad. El sargento se acercó al vehículo. Lo que ocurrió en esa interacción fue decisivo. Gracias a la observación meticulosa de la gente, y crucialmente a la valentía y lucidez de Leah, quien en el momento crítico pudo, de alguna manera, alertar o confirmar la situación anómala, Gary Dale Cox fue detenido. Leah Henry, físicamente ilesa pero emocionalmente marcada, fue rescatada después de 3 días de cautiverio. La evidencia que Leah había reunido fue fundamental. Su cámara desechable y sus notas proporcionaron a los investigadores una línea de tiempo y una ruta geográfica detalladas del viaje de Cox, consolidando el caso en su contra de manera irrefutable. Gary Dale Cox fue condenado a cadena perpetua por este secuestro y por otros cargos relacionados, asegurando que nunca más pudiera amenazar a otro niño. El caso de Leah Henry conmocionó a Estados Unidos y se convirtió en un ejemplo extraordinario de supervivencia y presencia de ánimo. No fue solo la historia de una víctima, sino la de una joven que en la circunstancia más horrorosa utilizó su ingenio y su valor para convertirse en su propia salvadora, proporcionando las herramientas clave para su rescate y para llevar a su captor ante la justicia. Su legado perdura como un poderoso testimonio de la resistencia del espíritu humano y como una lección vital sobre la importancia de la conciencia situacional y la esperanza activa, incluso en las tinieblas más profundas.